Hola, bienvenidos de nuevo a vivehistoria.com. Os voy a continuar hablando de la historia de Vietnam y habíamos dicho que entre los años 1627 y 1775 se había dividido Vietnam en dos zonas. En la zona norte, donde estaban los llamados Trinh, y luego por otro lado en la zona más al sur, que es esta zona de por aquí, en la que estaban los señores Nguyen, era el nombre que tenían. Tanto unos como otros se consideraban como que estaban bajo el poder de los emperadores Le, pero sin embargo ya hemos visto que la dinastía Le realmente tenía muy poco poder. En todo este tiempo hubo esa división, pero hubo una guerra que acabó en 1672, cuando ya se establece una división más sólida. Es de indicar que ya Vietnam, por su propia naturaleza, como vemos, tiende a partirse en al menos dos zonas, considerando que es, como vemos, un país muy alargado y muy estrecho, por lo que a lo largo de su historia eso se ha producido con mucha más facilidad que otros países que tengan otra configuración geográfica. ¿Qué hacen los Trin cuando están en el poder en su zona? Pues lo que hacen es establecer un gobierno eficaz, crear monedas, establecer unas medidas siguiendo el sistema métrico, aumentar las imprentas, crear libros, especialmente libros de historia. Así que hacen una administración bastante eficaz. Mientras tanto, ¿qué hacen los Nguyen? Los Nguyen se dedican más bien a atacar a los restos de lo que era el imperio Champa, que lo van eliminando, y a presionar sobre la zona del delta del Mekong, que era del imperio Khmer, pero poco a poco, como vemos, lo van tomando. Incluso entran en algunos choques con el reino de Siam, que es lo que actualmente es Tailandia. Pero en 1771 hay una circunstancia que viene a cambiarlo todo. Y es que en el año 1771 se empieza una rebelión, que es la rebelión llamada Taizong. La rebelión de los Taizong, que empieza en una zona que está situada más o menos por aquí, en Quy Non. Entonces en 1771 empiezan esa rebelión, toman aquí la capital y van extendiéndose por toda la zona que corresponde a los señores Nguyen, hasta que toman toda la zona y eliminan a la familia en 1776. El único que escapa es Nguyen Ang, que lo que hace es irse al reino de Siam, pero no está conforme con haber tenido que abandonar Vietnam, y entonces lo que hace es volver con 50.000 soldados del reino de Siam intentando recuperar el trono. Sin embargo, aquí en la parte del delta del Mekong, en la batalla llamada de Rachgum Soai Mut, estos nombres de las batallas son bastante sencillos, como veis, es derrotado en Nguyen y tiene que volver de nuevo hacia Siam, aunque jamás se olvidará y jamás dejará de tener el deseo de volver a Vietnam y restaurar el dominio de los señores Nguyen. Bueno, pues estamos en una situación entonces en que la rebelión Tai Long ha conseguido tomar toda la zona que pertenecía a los señores Nguyen, y lo que hacen a continuación en 1786 es dirigirse hacia el norte, y ahí toman Tan Long, donde derrotan a los señores Trinh, les ejecutan, y en 1788 el emperador Le, ¿os acordáis que habíamos dicho que los Trinh y los Nguyen en realidad decían que estaban subordinados a los Le? Bueno, pues el emperador Le acude a la China King y les solicita que vaya un ejército. El emperador de China envía un ejército, pero ese ejército es derrotado en 1788 por Nguyen Hue, que era aunque se llamaba Nguyen, no era de los señores Nguyen, era uno de los cabecillas de los tres hermanos Nguyen, no relacionados con los señores Nguyen, que encabezaban la dinastía, la rebelión, perdón, Taizong. Entonces, este Nguyen Hue se proclama como emperador
emperador Quantrung, y derrota a los chinos en 1788 durante el Tet, que es la época del Año Nuevo de Vietnam, que es una festividad muy importante. Pero mientras que estaban luchando en el norte los de la rebelión Taizong, por el sur tenían problemas de nuevo con Nguyen An, ese miembro que sí que era de la dinastía de los señores de Nguyen, que se había ido hacia Siam, pero que sin embargo estaba deseando volver. Y en 1788, acompañado de un personaje que se llama Pigno de Behaim, que era un sacerdote católico, que había ido a pedir ayuda al rey de Francia y que al no haberla obtenido, teniendo en cuenta que era una época muy complicada, luego vendría la Revolución Francesa, fue a la India, consiguió unos barcos, consiguió unos voluntarios y junto con Nguyen An fue aquí a la zona de Saigón y consiguió en 1788 tomar la zona de Yavin, que es la zona que está alrededor de Saigón. Posteriormente, en 1799, tomarían Quy Non, como habíamos dicho, es donde estaba aquí al lado Taizong, que es donde está el origen de la rebelión de los Taizong, y más adelante, en 1801, toman Fushuan, que era en ese momento el centro más importante de poder de la rebelión Taizong. Y no se paran ahí, sino que continúan hacia arriba hasta Tak Long, lo que hoy en día es Hanoi, y allí en 1802 toman Tat Long. Y cuando toman Tat Long, lo que hacen es a quien mandaba en ese momento, que no era Nguyen Hue, que ya había muerto en 1792, sino el hijo de Nguyen Hue, pues lo ejecutan con numerosos generales. Ya a partir de 1792, con la muerte del que se había llamado Quantrung, y al haber empezado su hijo, había habido muchas disputas dinásticas y ya no era lo mismo. Toda la rebelión Taizong estaba en momentos bastante bajos. Así que al final el que triunfa es Nguyen An, que era el miembro perdido de la dinastía de los Nguyen. Y él ya ahora, teniendo en cuenta que el emperador Le estaba fuera de juego, pues ya se considera como emperador. Nguyen An pasa a ser el emperador llamado Jia Long. Y este nombre es muy importante porque es un nombre muy simbólico. Porque Jia viene de Yavin, que era la zona de aquí, el actual Saigón. Y Long está tomado de Tat Long, que era lo que actualmente es Hanoi. De manera que con el nombre de Jia Long lo que pretende es decir que une la zona de Yavin y la zona de Tat Long, es decir, las dos zonas urbanas más importantes de Vietnam y que son el centro del sur, en lo que hoy es Ho Chi Minh City, y el norte, el centro, la capital del norte, lo que actualmente es Hanoi. Y así en 1802 empieza la dinastía Nguyen, que ya no son señores dependientes de un emperador Le, sino que es una verdadera dinastía de emperadores y que durará hasta 1945, cuando después de servir como de alguna manera títere de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, al ser derrotado Japón en 1945 después del lanzamiento de las bombas atómicas y retirarse los japoneses, el emperador, el último emperador de los Nguyen, tiene, como veremos después en otro episodio, tiene que abdicar.